Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Misio Day y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Misio Day no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misiones, qué bueno es tenerlos de vuelta. Hoy empezamos una nueva serie que lleva por título Líderes y Siervos. Y la base bíblica de esta serie la encontramos en Marcos 10, versículo 43 al 45, donde dice: pero entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser superior debe servir a los demás, y el que quiera estar por encima de los otros debe ser esclavo de los demás. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Entonces, Líderes y Siervos es una serie que vamos a llevar entendiendo que la Biblia no habla de liderazgo en sí, es más bien una interpretación que nosotros le damos a historias en las que grandes hombres como Moisés, Abraham, Esther, inclusive Jesús, guiaron al pueblo de Dios hacia una promesa o un mejor estado, siempre estando en sintonía con Dios, en primer lugar, para así verdaderamente servir al propósito divino. Y para este episodio, que está titulado ¿Lideramos o servimos?, la base bíblica está en Juan 13:14, que dice: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces vamos a empezar ya con el primer punto que es la trampa de los títulos. Te pregunto aquí, ¿alguna vez te has sentido importante por un cargo o reconocimiento y terminaste sintiéndote vacía o agotada? ¿En qué momento el servicio dejó de ser una carga para convertirse en tu verdadera identidad? Acabo de pensar algo muy chistoso, porque en mis notas tengo que, pues a lo largo de mi vida sirviendo, no siento que me haya sentido importante, pero ahora que lo pienso, solo me sentí importante 2 días, cuando me dijeron que era secretaria de escuela dominical. De resto, nunca más me he sentido importante con un cargo, pero me da risa porque, o sea, literalmente creo que me duró como una semana. Ya después cuando vi como todo lo que era, fue como, ay no, o sea, ya no me siento importante, siento la secretaria. Pero en la vida sí me he sentido agotada con cargos, ¿sí? Entonces, tener un cargo, tengo acá escrito que se resume en aparentar ser. Porque detrás del cargo hay trajín, hay afán, hay que hacer cosas, hay que mostrar resultados, como si fuera un trabajo de verdad, ¿sí? Y esto hace que uno Un trabajo pierda... secular. Porque trabajo es en eso sí, sí, pero como como un si fuera un trabajo secular. con pago y todo, contrato y eso. Y eso pues hace que uno pierda el enfoque. Y ese mismo agotamiento que yo sentí en algún momento también me hizo sentir vacía, ¿sí? Entonces, yo sí he sentido esa parte como de la sensación justamente de lo que implica un cargo. Y también escribí que me tomo un espacio para recordar qué hago, por qué hago lo que yo hago, ¿sí? Y como lo decía en el episodio pasado, lo hago por amor, porque él me amó primero y porque yo lo amo a él, es que hago lo que hago y porque me gusta que otras personas experimenten el amor de Dios a través de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no es hacerlo por reconocimientos, por resultados, por muchas cosas, porque ahora entre más grande la iglesia, como que piden más cosas, como que mensualmente, ¿cuántos traje? ¿Cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? No, Sí, ¿no? o sea, Entonces, no, medio iglesias también que hacen esos... ajá, a mí es que me vale traer 20 personas a la iglesia, pero ninguna se quedó. Mejor traigo una, le dedico tiempo, calidad, y con eso pues uno asegura que esa persona Ahora realmente... bien, sí, esa es mi área, ¿no? Porque también entendiendo que el servicio, hablando de servicio,
uno tiene también que identificar en dónde es el punto donde Dios, o sea, está muy claro que Dios nos mandó, dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, a lo que dice, ir por todo el mundo y predicad, esto que nosotros hacemos acá es una parte de esa misión, ¿cierto? Estamos contándoles a ustedes de quién es este Jesús y todo lo que se vive alrededor de él. Eh, pero hay otra gente que yo admiro mucho a las personas que sí son evangelistas como tal, porque también la Biblia dice a unos profesores, a unos maestros, a otros pastores, a otros Profetas. profetas, a otros evangelistas. O sea, hay un problema dentro de las comunidades cristianas que yo he notado desde que entré a la comunidad como tal a ser parte, porque uno se cría en la iglesia, ya yo voy pues respondiendo un poco. eh, Uno se cría en la iglesia y por ende uno ve el servicio siempre como wow, o sea, genial, ¿cierto? La meta. La meta dentro de la comunidad cristiana. Pero yo desde que entré, inclusive, yo sí me daba cuenta que yo decía, pero ¿por qué lo quieren obligar a uno? Porque era el pensamiento que yo tenía en ese momento. Como, ¿por qué lo quieren obligar a uno a hacer algo que uno no es bueno para eso? O porque yo me quiero matar queriendo hacer algo que no soy bueno para eso. O sea, ahí entra mucho el tema de hasta dentro de la iglesia cómo se hacen los nombramientos, que se le llama cuando a de pronto una persona que no sea parte de una comunidad cristiana, pero dentro de la iglesia se consideran nombramientos, entonces que a él se lo ponen lo que Mafe dijo, que secretaria de escuela dominical, que presidenta de escuela dominical, Que que una parte de jóvenes, que jóvenes, bueno, que cada alabanza. área de la iglesia tenga un grupo de personas que ayude a promoverlo. El punto es que cuando uno va creciendo, yo me acuerdo mucho creciendo, pues yo tuve una época donde yo fui presidente del departamento de comunicaciones de una iglesia donde nosotros nos criamos, por así decirlo, espiritualmente hablando. Y yo recuerdo que sí había momentos donde uno se sentía como, wow, yo soy presidente, no sé qué. Sin embargo, por lo que ya les conté en el episodio anterior, de lo que yo estaba viviendo internamente en mi diálogo interno, El diágolo. el diálogo interno, yo nunca llegué como a sentirme más. O sea, realmente así de que yo diga es que yo me sentía Y el que super uno chacho y infla que el yo pecho inflaba, y sí, no. ¡ah! Porque si algo yo me sentía como súper inmerecedor, ¿sí? En parte por lo que tú dices, pero también por esa otra parte de mi vida que era como súper confusa. Sí. Entonces, el punto es que yo justamente pensaba en esto y pensaba que había momentos donde yo entendía que servir era una prioridad para mí porque era lo que yo en ese momento tenía, como Mafe decía en el episodio anterior, el versículo está en Gálatas, para que lo busquen. Pablo le habla a la iglesia en Galacia y le dice que el que está soltero se dedique al servicio y el que está casado que se dedique a su familia y a las cosas del mundo, es decir, a su trabajo, a hacer prioridad pues obviamente la vida en su primer ministerio que es su matrimonio. Y yo pensaba mucho en eso y yo decía como, bueno, cuando estaba pensando en qué responder en el episodio, yo pensaba como creciendo obviamente en la iglesia uno tiende a tener como el pensamiento del servicio y a uno se le inculcan y eso es bonito porque eso es entender que yo sirvo para algo, ¿sí? O sea, que hay algo que yo puedo hacer. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que el servicio se convierta en nuestro todo, ahí también estamos cometiendo un error, misiones, y se los digo con todo el corazón. Porque yo se los dice una persona que vivió eso. Yo dejé que el servicio fuera todo para mí, pero empecé a descuidar partes de mi vida que eran fundamentales. Entonces, inclusive terminando 11, cuando ya estaba a punto de graduarme del colegio, hubo una época, ya el último semestre, yo me acuerdo de nunca me olvidar porque mi mamá nunca va a dejar que me olvide, yo era los mejores en el colegio. Y como que me entró un desespero, un afán, yo solo quería estar en la iglesia, a mí solo me interesaba temas de la iglesia, a mí me aburría hablar con mis compañeros del colegio, o sea, ya no le encontraba sentido, que siento que es en parte también una parte de la adolescencia que uno puede pasar. Y yo me acuerdo que, uff, mi promedio académico se fue hacia abajo. Pero yo era los que yo pensaba siempre como primer periodo, segundo periodo, me va súper bien, tengo las notas que necesito, pero siempre lo mantenía en los siguientes semestres, en los periodos. Esa vez fue como, ya tengo todo lo que necesito para pasar, no me importa nada más. O sea, la verdad, yo pensaba como, no me importa nada más, no me importa nada más. Y es muy, aquí voy cerrando un poco, y es que Dios no nos manda a dejar o descuidar otras áreas de nuestra vida por servir. Y les hago una pregunta que quiero que ustedes se lleven en ese primer punto y es, ¿sirvo por amor, como dice Mafe, o me acostumbré tanto al servicio que no sé quién soy sin él? Ish, Y eso es algo que es bueno que se pregunte. es verdad. No quiero añadir nada más. Pero sí, vamos a pasar con lo siguiente porque todo esto sí se va como hilando, ¿no? Porque en el mundo, pues socialmente sí está la creencia de que hay jerarquías y obviamente pues hay orden en todo, ¿no?
Pero eso no significa que alguien esté realmente por encima de los demás. Entonces te pregunto, tráenos acá una situación difícil donde te tocó elegir ser el último para que otro brillara, en términos así, ¿no? Y cómo esa decisión cambió tu forma de ver a Jesús. Yo digo que eso es algo, nuevamente atándolo un poco a la serie anterior, con el tema de la renovación. Porque para mí eso es un tema de recordarme constantemente que yo no soy mejor que nadie, porque justamente tú mencionaste algo, creo que en el episodio anterior, acerca de la competencia y de compararse, perdón, de Ah, la sí, comparación. Entonces, es muy fácil uno caer en la comparación, más cuando uno está tan envuelto en un mundo, digamos, mediático, de redes sociales, de que todo se quiere mostrar, de que todo se quiere subir, de que todo se quiere proyectar en redes. Entonces, yo casi que tengo una mentalidad siempre de todos caben aquí, ¿sí? mm, Y casi que lo llevo al cielo. Entonces digo, en el cielo cabemos todos. Si cabemos todos en el cielo, aquí de alguna manera todos tenemos que caber y todos tenemos que tener una oportunidad. Entonces, yo siento que a veces no hay, o sea, siento que no estoy respondiendo a la pregunta exactamente, eh, como de que un escenario específicamente donde yo haya dicho como no, yo me bajo para que otro haga. No, porque casi siempre esa misma mentalidad de todos caben me ha llevado a estar en lugares que yo no merecía, que tal vez yo no estaba capacitado para estar ahí, pero Dios me puso ahí, ¿sí? qué interesante. Porque fue como, yo quiero que estés ahí, ¿sí? Porque tal vez tú vas a hacer esa luz que otro no ha tenido, que a mí me pasó creciendo. Tal vez yo vi fue un ambiente de competencia donde este pelea con este, donde eso, y no había como una persona que me se sentara conmigo y me dijera como, oye David, todo va a estar bien, hasta que pues apareció la mamá de mi esposa, que fue como una persona que me empezó a guiar mucho en el sentido de aquí todos caben, aquí todos tienen una oportunidad, y me empezó a mostrar mucho como que todos tenemos una oportunidad, y de verdad hoy trato de replicar eso con las personas en los escenarios en los que estoy. Entonces yo pensaba que no hay que competir, porque la competencia en el contexto de una comunidad cristiana a veces viene de vacíos o heridas sin resolver. Entonces llevamos la competencia a un punto donde es como, yo soy mejor porque necesito decirme que soy mejor, porque necesito que otros me digan que soy mejor para validarme. Pero Mm, realmente, ¿por qué soy mejor? ¿O por qué necesito ser mejor? Y ya para cerrar, sí, una anécdota es lo que ya les contaba. Yo por mucho tiempo, en ese mismo diálogo interno de no soy suficiente, a mí no me gustaba mi voz. O sea, cantar, pues nosotros pues también cantamos. Yo, o sea, yo escuchaba mi voz y me fastidiaba. Y de hecho todavía a veces hay momentos en los que como, "Ay", como que, "Ah". Pero ya no tanto porque, nuevamente, viví un proceso de introspección, de sanar muchas cosas y demás. Pero había momentos donde yo decía como, no, es que yo no soy bueno para esto, ¿sí? O sea, yo no soy capaz, yo no soy bueno. Y yo dejaba que otros pasaran por encima mío, ¿sí? Entonces yo dejaba que otros opinaran, creyeran y yo me creía el cuento de lo que esas personas decían. Entonces siento que aquí reverso un poco el significado de la pregunta y no es, a veces no es solamente dejar que otros brillen, sino también uno tener la mirada en Jesús lo suficientemente bien dirigida para entender que uno también tiene algo que aportar, algo que dar, sin creerme más, pero tampoco creyéndome menos. Porque como yo les decía, creo que en un episodio, cuando el problema de tanto el que se cree mucho como el que se cree poco radica en la misma raíz, y es que dejaron de mirar la fuente, que es Jesús. Él es el que nos da el valor y el que nos da la validación que nosotros necesitamos. estaba pensando justamente en eso porque realmente en cualquier caso el que debe brillar es Jesús, ¿no? Ajá. Solo para términos de dónde se ubica uno a veces es que usamos esa como metáfora de decir Ujú, cuándo te tocó quitarte para que otro ujú, brille, es como eso. Y en mi caso me parece muy chistoso porque a mí no me tocó elegir. A mí Dios me corrió para que dejara de brillar literalmente porque, o sea, lo que pensé fue como, acá en Bucaramanga, pues mi mamá no es que sea una persona pública ni famosa, pero dentro dentro de del la gente de su contexto. época y el contexto sí obviamente la conoce. Y acá, eh, mm, digamos que yo contaba con algo de eso. Ujú. Y cuando terminé la universidad me fui para Bogotá a seguir estudiando y no sé qué. Llegué a una iglesia donde ya me conocía un pastor que por el COVID pues falleció. Pero yo llegué a la iglesia donde yo siempre había estado cada vez que iba a Bogotá.
Y llego yo, campante, no sé qué, con mi carta de recomendación, que hacía jóvenes, que niños, que no sé qué, pues todo un repertorio de cosas que hacía. Y el pastor, ok, Sí, ah, bueno. bienvenida. No, y yo, ¿y en qué quedé? En nada, hermana, siga. Y yo, oh, bueno, duré muchísimo tiempo en el que no recogía la ofrenda, ni siquiera recibía, o sea, yo iba Como a feligres. culto, literal. Entonces, es como ese momento en el que yo digo, me tocó no elegir, sino forzosamente ser puesta a un lado para disfrutar de otras cosas también. Y traigo también a colación el tema de la comparación. Y es, siempre será peligrosa porque en este escenario sobre todo, eh, surge el pensamiento de me necesitan. Porque entonces uno ve como que, ay, pero ese hermano no afina, ay, pero ese se pierde el tiempo. Entonces, como si yo estuviera ahí, Yo si haría tal yo, cosa, y sí. si yo, Y uno se va cargando de eso. y pues no, mi ciela, pues no. Entonces, también es peligroso porque empiezas a desestimar lo que Dios le dio a otra persona. Entonces, en cualquier parte del panorama, el que siempre debe brillar es Dios. Entonces, si te toca elegir ser el último, sé el último para que brille Dios. Amén. Ujú. Qué bonito. ¿Verdad? Y ahora, eh, bueno, justamente como estamos hablando de líderes y siervos, y en este primer episodio justamente lideramos o servimos, En pregunta. si el liderazgo, ese en pregunta, si el liderazgo en la Biblia realmente está en sintonía con Dios, vuelvo a recalcar ya para ir cerrando, que el liderazgo en la Biblia no está como tal líder, sino que siempre se habló de siervo, ¿cierto? Y el que quiera ser mayor, pues hágase pequeño. Entonces, si el liderazgo en la Biblia es en realidad estar en sintonía con Dios, ¿qué pasa en tu mente y en tus acciones los días en que tú no te conectas con Él? ¿Cómo notas que Jesús empieza a reconfigurar tu servicio cuando vuelves otra vez a esa conexión? Bueno, primero, cuando siento que como que ya se desconecta mi cable mental, lo que pensé fue rutina del mundo. Y no como, no, se fue de fiesta, se fue a perder. No. La rutina del mundo es literalmente las cosas acá. Porque la rutina mata la intención. ¿Vieron? Literal. Porque, y vean, yo había puesto primero como que no, pues la casa, el afán, la comida, el trabajo, el ocio. Y luego me quedé mirando y yo dije, pero también hay otras cosas que podrían ser consideradas del mundo, aunque sean de la iglesia. Ensayo, 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 ensayo. Súper chévere. Eso es lo mismo que hacen un montón de coros, es lo mismo que hacen un montón de bandas. Sin, Relación. sin relación, sin intención. Porque entonces, ¿dónde está Dios en todas esas cosas? Claro. Entonces, ¿cómo llego a esa desconexión? No sé. De verdad, no sé. Simplemente como que un momento, no, sí sé. Cuando siento ansiedad, claro, esa es la forma, ese es mi semáforo. Cuando empiezo a sentir más ansiosa de lo normal, Sí. porque pues uno lucha con la ansiedad todos los días, pero cuando me siento más ansiosa de lo normal, pienso y digo, pero tan raro, o sea, si estoy haciendo las cosas de la casa normal, como que Marta, Marta, mucho afán, mucha cosa, mucho no sé qué, pero y el centro y la ¿Dónde esencia, está? ¿dónde están? Entonces siento que esa es como la forma en la que experimento la no conexión con Jesús. ¿Y cómo recupero yo eso? Pues primero haciendo conciencia, porque si uno va por la vida así nada más, Pensando pues, que es normal. Sí. ajá, complejo. Entonces primero hago conciencia y lo otro que hago también pues porque está muy relacionado con el servicio que hacemos en la iglesia, que es cantar, eh, le pido a Dios que me dé un corazón sensible a Él. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero si de repente Dios, mientras estoy cocinando, estoy haciendo algo, decide tocar mi corazón y decirme algo, yo necesito ser sensible para poder percibir eso. Así es. Y además, relacionado muy con la alabanza, pues le pido que me dé entendimiento y amor para que todo lo que yo hable con mi boca retorne a mí y sea consciente de lo que estoy haciendo. Entonces es como esa forma en la que siento que Jesús también me ayuda como a reconfigurar y a rebalancear eh,
mi vida, Claro. ¿sí? En medio de pronto los servicios, a pesar de que uno no sea el líder, pero pues uno está ahí metido Claro. y a veces a uno por estar metido se le olvida que uno también Muchos se sirve le a los olvida tal vez el demás, trasfondo, sí. ajá, a través de lo que uno hace, uno también sirve al otro. ¿Y a ti? Hay un concepto que a mí me gusta mucho y es el concepto, que no fue un concepto, fue una realidad, que es la cruz. Pero Sí. el concepto de bajarse de la cruz. Mm, Bajarse de la cruz es muy fácil, chicos, misioneros. O sea, uno de verdad, yo puedo estar súper bien y por eso la Biblia dice, mire que el que está firme que no caiga. Yo puedo estar súper bien y en un día cualquiera, ¡pum!, hice algo y me desconecté. Nuevamente, como dice Manfred, tiene que ser algo como un pecado, o sea, nosotros que vemos siempre las cosas como el pecado más grande, pero simplemente fui orgulloso, dije una mala palabra, con mala intención, hablé mal a alguien, que eso es el segundo episodio de esta serie, de mala comunicación, pero bajarse de la cruz es muy fácil, es muy sencillo. Y entonces a veces uno se da cuenta, o uno no se da cuenta, que cuando uno se baja de la cruz empieza a cargar con ese peso que uno ya había clavado a la cruz. Y ese peso es como el creer o el decirle a Jesús como, ¿sabes qué? Tú no pudiste, yo sí puedo, mm, ¿sí? Entonces uno se baja de la cruz y uno empieza a creer, ah, ok, yo sirvo por mis fuerzas. Yo sirvo con lo que yo tengo. Yo sirvo con mis capacidades. Cuando Jesús nos ha estado recordando siempre, no es por sus fuerzas, no son sus capacidades. Yo soy el que las doy, el que las quito. En cualquier momento Dios puede cortarnos la garganta a todos los que estamos allá parados cantando y alguien más tiene que subir a cantar, ¿sí? Entonces como que entender eso de verdad cambia muchísimo el foco de quién es el centro. mm, Y cuando a mí me pasa eso, porque me pasa también donde uno como que se llena de las cosas del mundo nuevamente como el día a día. Y a mí el concepto de intimidad sí me parece muy valioso y es algo que en este momento estoy tratando de volver a recuperar, porque justo hablamos con mi esposa de, bueno, yo en este momento tengo dos trabajos y uno empezaba como a pensar como, hago esto, hago aquello, hago... ¿Y en dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde quedan mis momentos de intimidad con Dios en mm. todo esto? Y siento que cuando yo vivía en más caos mental, era donde yo más tenía como esos momentos de intimidad con Dios. Y digo como, no puede ser que solamente en el caos yo viva en intimidad con Dios. Entonces, hay una canción que me gusta que está en inglés, que se las dejo en el link de este video, que se llama When Nothing Hurts, de Riley Clements, que la canción dice, cuando nada duele. Y dice, cuando nada duele, ahí es donde quiero necesitarte más, o es tal vez donde más te necesito, ¿sí? Ujú. Donde nada me duele, donde no estoy en el piso llorando, donde no me siento mal. Entonces, siento que nosotros en el día a día nos llenamos de cosas y sentimos este orgullo de Salvador. Creemos como que somos los que podemos, somos los chachos, somos los capaces, y entonces porque nos dieron un cargo en la iglesia, entonces ya tenemos como que cargar con un peso del mundo en nuestros... O sea, no. El servicio, aunque sí es una carga, no debe ser nuestra identidad, no debe ser el todo, no debe ser el centro de nuestra vida. O sea, el centro de nuestra vida es Dios. Y si no estamos teniendo intimidad y relación con Dios, muchachos, ustedes pueden desvivirse en la iglesia como ya nos pasó a nosotros. Desvivirse de lunes a domingo, de lunes a lunes. A mí me decían que casi me montaban en una cama debajo del computador donde yo estaba en la iglesia. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero para Dios va a ser como si ustedes no hubieran hecho nada. Mm, Si ustedes no tienen relación, no tienen intimidad con Dios. Entonces el concepto de tú eres Dios y yo no, también ha sido un recordatorio muy, muy constante para mi vida de Dios, tú eres Dios, yo no. O sea, yo no tengo por qué resolver esto. Yo no tengo por qué tener todas las respuestas. Está bien. Y cuando vuelvo a esa conexión me doy cuenta que el servicio no es una carga en sí, sino más bien una oportunidad, o lo veo más bien como una oportunidad de reflejar a Cristo en todo lo que hago. mm. Y es que estaba pensando, o sea, para poder hilar, digamos, más con la pregunta de ¿lideramos o servimos? Eso último que dices me recordó una cosa que tenía por acá anotada y es que Dios finalmente es el que hace casi, o sea, no quiero decir casi todo porque en realidad Él hace todo, ¿sí? A través de nosotros, a través de otras personas, o Él simplemente las hace. Nosotros disponemos. Ajá. Y muchas veces en este liderazgo que nos inventamos, creemos que hay muchas cosas que son a causa de nosotros.
y no a causa de Dios. Entonces nos echamos flores, recibimos reconocimientos, no sé qué, creyendo que los resultados de pronto que se obtuvieron fueron por algo que nosotros hicimos. Digamos un ejemplo. David, ¿cuántas personas recibieron el Espíritu Santo en el programa de no sé qué? 20. 20. Ok. David se va pensando que es que los cultos que preparamos Sí, que todo lo que nosotros, nosotros hicimos fue... y eso no es así. Y eso puede ser hasta peligroso, o sea, porque uno cae entonces en Números, glorias sí, ajenas, así es. ¿sí? Entonces es algo que está muy fuera de lugar. Promover hacer esas cosas, como cuando a veces, yo creo que a mucha gente le ha pasado que le dicen a uno como, esa predicación fue súper no sé qué, y a veces uno dice como, ¿qué digo? ¿Qué Gracias, hago con no. esto? Sí, por lo menos, siempre que a mí me dicen eso, yo entendí desde también muy joven decir gloria a Dios. Y es algo que yo digo, o sea, de verdad, a mí me dicen como, uy, sonó chévere, uy, dirigió chévere, uy, tal cosa chévere, hasta esto, uy, qué chévere el episodio que sacaron, gloria a Dios, ¿sí? Porque a fin de cuentas es de Él, o sea, Él nos dio la idea, nosotros la pudimos ejecutar a través de Y las hablamos de fuerzas lo que que nos él ya dio dijo. Él nos dio toda la palabra y vuelve a Él, o sea, por eso todo viene de Él y vuelve a Él. Y yo les iba a decir que cuando ustedes estén en una comunidad donde los números, las metas, eh, los KPIs prácticamente, casi que todo esto sea lo más importante, huyan de ahí, o sea, de verdad, ahí no se pueden quedar porque eso no es una comunidad sana y es una organización, pero no es una comunidad cristiana. Y el concepto de comunidad que Jesús nos dejó es muy distinto al que muchas iglesias hoy día tratan de promover. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, misioners, tanto ustedes en sus iglesias, no promuevan eso, chicos, de verdad, busquen intimidad y sintonía con Dios y créanme que Dios hasta va a hablar de cosas mucho más importantes que sí deben estar hablando que de dinero o fama o reconocimiento, que son cosas que nosotros no deberíamos estar buscando. Y ya, después de ese juetazo. Nada. Espero que eso les haya sido de bendición a todos, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio de esta serie. Chao. Chao.